Días. Bienvenidos todos una vez más. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias. ¿En dónde? Para los que no saben, en Ageo, en el libro del profeta Ageo. Ageo, el libro del profeta Ageo, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra del Señor, Ageo. Desde Mateo echan por ahí unas 10 páginas hacia atrás. Malaquías, Zacarías y encuentran Ageo. Si van en reversa, pues. Ageo. Listo. Capítulo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra y vamos a orar una vez más. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia postrados, oh Dios, ante ti que eres un Dios santo, justo, amoroso, lleno de gracia. Te agradecemos, Señor, por este día, por el tiempo que hemos podido tener recordando a nuestro Salvador, dirigiendo como pueblo nuestros pensamientos a Él. Gracias, Padre, porque podemos cantar tus alabanzas, porque tantas son tus maravillas para con nosotros, porque mucho te has engrandecido sobre los tuyos, que como dice el salmista, nunca podríamos terminar de enumerar todas tus grandes hazañas y tus proezas. Padre, damos gracias por tu palabra, porque a través de ella nos enseñas, nos instruyes por tu espíritu, que la usa para guiarnos a la verdad, para hablar a nuestro corazón, para llevarnos más cerca de la imagen de Cristo, para advertir al mundo perdido del Salvador que necesitan reconocer en sus vidas. Padre, queremos suplicar que nos dirijas en este tiempo, que sea tu mano con nosotros, que sean tus palabras con nosotros, que sea tu espíritu dirigiendo todo para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque a pesar
o más bien a través de la debilidad del mensajero, es que se hace manifiesta la excelencia del poder tuyo. Como dice el apóstol, este tesoro, esto valioso está en vasos de barro, para que tú seas reconocido. Nos acogemos, Señor, a tu gracia para con nosotros, para que nos dirijas en este tiempo y para que por medio de tu palabra hables a nuestro corazón conforme a la necesidad que cada uno tiene, para que en todo y por todo tú seas honrado, glorificado, enaltecido, puesto muy en alto, para que nuestros corazones te atesoren, Señor, cada día, para que aquellos que has creado podamos recibir la bendición que gustosamente ofreces. A ti, Señor, encomendamos nuestras almas, rogando una vez más tu dirección, confiando en que por medio de Cristo y para tu gloria así lo harás. A ti, Señor, el honor hoy y siempre. Amén. Muy bien, recordamos que estamos viendo en Ageo el tema general, la genuina adoración, cómo Dios nos llama o cómo Dios espera que realmente su pueblo le adore. Y en ese desarrollo hemos visto cómo Ageo, entonces, o el Señor a través del profeta Ageo, va enumerando algunas cosas que son necesarias poner en orden de manera que lo que tributamos a Dios realmente adore y exalte su nombre. Y hemos entonces estado hablando de las prioridades, que es de lo que Ageo se ocupa en este capítulo 1. Hemos hablado las prioridades respecto al tiempo, al dinero, al esfuerzo, a las metas, etcétera. Y el último versículo que estuvimos tratando fue el versículo 9, de manera que comenzamos hoy entonces en el versículo 10, donde dice, por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Vamos a mirar estos últimos dos versículos con la voluntad del Señor hoy. Digo últimos del discurso, no del capítulo, ¿cierto? El discurso, el primer discurso de Ageo termina aquí en el versículo 11, aunque faltan todavía algunos versículos para que acabe el capítulo. Pero en estos últimos dos versículos, el Señor resume para el pueblo lo que es su situación bajo la maldición de Dios por haber abandonado su casa. El Señor dice, es por causa de ustedes que todo esto está pasando. Toda esta miseria en la que se encuentran envueltos es por su causa. No es que Dios ha cambiado, no es que Dios es malo, no es que Dios nos abandonó. No, el Señor les dice, yo he estado aquí, he estado velando por ustedes, pero toda esta miseria es su responsabilidad. Es por su causa, porque dice, por tanto, ¿cierto? A causa de, a razón de, en consecuencia, esto que sucede es porque ustedes han cambiado sus prioridades, es porque han desobedecido mi voz, es porque han buscado los deseos de su propio corazón, es porque han puesto primero sus propios intereses que la razón por la cual el Señor les llamó. Es porque ustedes se han ocupado más de su propia opinión acerca del tiempo, del dinero, de sus expectativas, de qué hacer con su vida, de qué lograr y cómo lograrlo. Es el resumen de lo que hemos estado mirando. El Señor les reitera, entonces les enfatiza, por causa de ustedes. Cada uno de ustedes corre a su propia casa. Entonces, por eso, por sus actitudes, es que la verdadera bendición no ha llegado o no reciben plenamente la bendición que el Señor ha dado. Y es importante recapitular un poco, porque tantas promesas el Señor le dio al pueblo de Israel acerca de su restauración.
Ezequiel, Isaías, Jeremías, por mencionar quizás los más extensos en cuanto a su discurso que está registrado en las Escrituras. Pero pensemos particularmente en Jeremías, quien fue el que específicamente dijo que todo este cautiverio duraría 70 años. Después de eso, el Señor haría retornar al pueblo, él le volvería a su tierra, etcétera. Los profetas antes, ¿cierto? Desde el comienzo de la profecía, el Señor había advertido que aun si algún día ellos se apartaban y se alejaban y el Señor los esparcía a sitios recónditos, Él no se olvidaría de su pueblo y los traería de regreso. Promesas que alentarían el corazón de cualquier judío. O sea, promesas que harían a cualquier judío permanecer firme en medio de todo lo que estaba ocurriendo. Podemos pensar en Daniel como un ejemplo a imitar en este sentido, que en cierto punto de su vida Daniel, inquiriendo en la ley, decía, bueno, pero de esto habló el profeta, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para decir. Y se entregó a la oración, al estudio, para ver qué tenía el Señor con su pueblo ahora que el cautiverio estaba para terminar. Y una de las que los estudiosos consideran las profecías más relevantes o dicientes respecto a esta época de la iglesia neotestamentaria fueron entregadas a Daniel. En ese tiempo en el que él estaba inquiriendo qué era lo que Dios quería ahora que el cautiverio estaba a punto de terminar. Bueno, salimos de aquí y ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Eso es lo que Dios pretendía con sus promesas para el pueblo de Israel. Pero ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Listo, pueden salir. Ah, bueno, en estos días nos vamos. Manden este grupito de ahí, ¿no? Vayan adelantando, nosotros llegamos luego. Cuando llegó el tiempo en que el pueblo debía aferrarse a la voz de Dios, muchos no quisieron regresar de Babilonia. Recuerden, estaban allá castigados, ¿no? No se nos olvide. Presos de sus propias acciones. Y cuando por fin llega la liberación, un grupito pequeño fue el que quiso regresar. Pero siguen pensando, ¿por qué? Porque es que no recibimos la verdadera bendición. Porque el Señor no nos bendice si aquí en Babilonia nos está yendo tan bien, o sea, hagamos un templo acá mejor. No sé qué estarían pensando realmente. Pero la Biblia sí nos deja saber que las promesas de Dios no fueron suficientes para el pueblo, como para aferrarse al llamado que Dios les hacía de volver a su tierra para ser verdaderamente bendecidos. Tantas promesas del Señor se vieron frustradas porque el pueblo seguía sin poner a Dios primero. Sí, querían ser bendecidos por Dios, sí querían que todo volviera a la normalidad, pero luego, en mi tiempo, cuando yo quiera, ahorita que me desocupe, ahorita que termine aquí, ahorita que consiga no sé qué, pero mira que no nos rinde, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor les llama la atención precisamente a eso. El pueblo no parece ver que la maldición, la miseria en la que están es por causa de su propio corazón. Es por causa de que ellos han establecido sus propios parámetros acerca de cómo ser bendecidos. Y no quiero ser malentendido, yo creo profundamente que había un interés legítimo, genuino del pueblo de ser bendecido por Dios. Espero estarme haciendo entender. O sea, el pueblo realmente quería ser bendecido por Dios. No es que al pueblo no le importaran las bendiciones de Dios, no es que al pueblo no le gustaran las promesas de Dios. Yo creo que sí querían, yo creo que sí lo anhelaban, pero no querían poner a Dios primero. ¿Sí me hago entender? O sea, querían recibir el bien, pero sin hacer lo que era necesario hacer para obtener ese bien. Ahora, también es importante tener en cuenta, recordar, que muchos
de estos, en este tiempo, aún los que quedaron en Babilonia y los que volvieron, es gente que vivió la mayoría de su vida en el cautiverio. Hay algunos bien viejitos que alcanzaron a estar en el antes y el después, pero la mayoría es gente que apenas estaba formándose en la vida cuando ¡pum! A otro lado y ahora están regresando 70 años después. Ha pasado toda una vida. Conocen las palabras de Dios, pero no han tenido un ejemplo de cómo se viven las palabras de Dios. ¿Me hago entender o no? Es decir, de hecho, por eso terminaron deportados, porque ni aun cuando estaban en su tierra, sus padres mostraron cómo es que se vivía bajo el pacto de Dios. Por eso terminaron allá. Entonces ahora regresan y bueno, sí, Dios nos va a bendecir y ¿qué? No tienen claro cómo ir allá, entre comillas. Es decir, no han visto el ejemplo. Pero las palabras de Dios están, la enseñanza de Dios sí está. Las promesas de Dios seguían vigentes, pero el pueblo aún no parecía conectar que lo que ahora tenía que cambiar era su propio corazón. Dios hizo su parte, proveyó liberación, volvió a la tierra, pueden reconstruir. Hay oposición, sí, pero Dios está respaldando todo lo que había dicho, así que vengan. Pero el pueblo no cedía en su corazón. ¿Ven, ven la ironía que hay en todo esto? ¿Cómo, qué sé yo, un simple deseo a veces no es suficiente? De hecho, lo veremos más adelante. La bendición no estaba llegando porque el pueblo no estaba obedeciendo. El pueblo no estaba sujetándose al pacto de Dios, no estaba sujetándose al Dios que decía invocar. Entonces sí, qué bueno que algunos volvieron, qué bueno que algunos quieren como que esto camine, pero ¿y dónde están las acciones que concuerdan con el deseo de que realmente queremos la bendición de Dios? Es lo que le dice el Señor al pueblo. Presten atención porque todo esto es por su causa. Una vez más, las promesas de Dios no han cambiado. Realmente sería un poco violento decir que es que Dios nos hizo venir y nos cambió los planes. No, el Señor ha estado respaldando todas sus promesas. No solo los trajo con abundancia para que edificaran, los trajo a su propia tierra sin enemigos, aunque no tienen murallas, pero nadie se les está metiendo. Sí me hago entender, o sea, es como vivir en un barrio peligroso, no voy a mencionar ninguno, ustedes los conocerán, yo no conozco Tuluá. Algún barrio peligroso, conozco unos en Barranquilla, ¿no? Y que su casa no tenga rejas. Eso es abrirle la puerta a los ladrones. Y que aparte de todo, su puerta sea de madera y se cierre con un pasadorcito, de dos chiquiticos. Así estaba el pueblo de Israel. Sin embargo, nadie se estaba metiendo en su casa. ¿Entienden mejor la imagen ahora? El Señor le dice, tranquilo, yo los traje. Sí, faltan todavía cosas, pero yo estoy con ustedes, háganle. Pero el pueblo no quería doblegar su corazón. De manera que, a pesar de no tener el ejemplo de cómo se vivía en el pacto, sí tenían las palabras de Dios y habían sido llamados por Dios de manera que eran enteramente responsables delante de Dios. Y hay varias cosas ahí a manera de lección que quisiera de pronto mencionar. Algunas más relacionadas con el texto, en esas me quiero quedar. Pero a manera de paréntesis, de pronto como lección, en el entorno familiar, eh, muchos han llegado a la adultez
sin un ejemplo espiritual que seguir. Son el primer convertido, qué sé yo, o sea, pasan muchas cosas. Ese no es el punto. El tema es que algunos hemos llegado a la adultez, han llegado a la adultez, sin un ejemplo espiritual que seguir. Conocen al Señor, vienen al Señor, y lo que quiero decir es, hermanos, hay esperanza de vivir como el Señor manda. La falta de ejemplo, la falta de trasfondo, hermanos, no es un impedimento para que agrademos al Señor como le debemos agradar. Y tampoco es una excusa para no someterse a las palabras de Dios. Porque en el camino, conociendo y hablando con personas, muchas veces como que se resume en esto lo que determina qué pasa con su vida espiritual. Es que como yo no nací como a mí no me enseñaron así, hermano, esto es lo mejor que puedo. No, hermanos, el poder del Espíritu Santo en su vida hace cosas impresionantes. O por el otro lado, es la excusa de que no, hermano, es que así fue como yo aprendí o no aprendí. Entonces, el Señor sabe que, no, hermanos, el Señor sabe que Él ha dicho que nos sometamos a Cristo. Y eso no va a eximirnos de la responsabilidad que tenemos. Pero hermanos, hay esperanza. Hay esperanza para todo el que se somete a Cristo de vivir completamente para la gloria de Dios. Cerrado ese paréntesis, quiero mirar alguna lección un poco más ceñida con el relato. Y es que así como el pueblo se acostumbró a una vida relativamente buena sin Dios, muchas veces nos sucede a nosotros igual. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Recuerden, necesitamos volver los que estuvieron allí en algún momento, cuando mencionamos que una vez llevados al cautiverio, algunos estaban diciendo, no se preocupen que en un ratico nos devolvemos. Y el Señor les dice, no, ya yo les dije que eso allá va largo, así que más bien trabajen, procuren la paz de la ciudad, multiplíquense porque van a estar allá un buen rato. Y eso era parte del cuidado de Dios, que se multiplicaran, que edificaran sus casas, que prosperaran en medio de la situación en la que estaban. Les dice, no se queden con la maleta lista creyendo que vienen en un año porque se les va a dañar la ropa y luego ni ropa van a tener y hambre van a pasar porque no van a volver en un año. Entonces, el pueblo de cierta manera estuvo en una nueva normalidad en la que no estaban siendo por completo destruidos, pero sí estaban siendo castigados. Estaban en una patria que no era la suya, estaban sin la presencia de Dios con ellos, figurada a través del templo, estaban siendo limpiados de sus vicios idólatras que les condujeron al exilio, etcétera. Pero no todo era miseria. Es decir, si comparamos, por ejemplo, la esclavitud que sufrieron en Egipto con lo que estaban padeciendo en Babilonia, cualquiera diría mejor Babilonia que Egipto. Aquí no nos están dando juguete, aquí no nos están obligando a trabajos forzados, aquí no, o sea, Babilonia es una situación definitivamente mucho mejor, aunque no es buena. Me estoy haciendo entender, no quiero que se pierdan por el uso de las palabras. Es una situación mejor en comparación a Egipto, pero no es buena. No es buena. ¿Por qué? Porque están siendo castigados por Dios. Aunque Dios produce un buen fruto a través de la disciplina, no es el deseo de Dios mantenernos bajo disciplina. Dicho eso, entonces el pueblo estaba relativamente tranquilo viviendo en Babilonia. No habían otros pueblos que quisieran meterse en Babilonia tampoco, eran los que mandaban en el momento, etc. De manera que Dios parecía no ser decisivo y fundamental en el desarrollo cotidiano de sus vidas.
Y eso es lo que queremos ilustrar. Muchas veces, como creyentes, así es que queremos vivir. Es decir, esperando la bendición de Dios, pero sin hacer de Dios nuestro tesoro, sin hacer de Dios el centro vital, sin hacer de Dios el eje de nuestra vida. Nos vamos acostumbrando cada día a una vida relativamente buena en este mundo. Pues sí, voy 2 veces, una vez, 3 veces a culto y ahí vamos, ¿no? Está todo bien, estamos todos tranquilos. De resto sí, yo no, pero yo voy fiel al culto. De ahí para allá yo tomo mis decisiones. Y queremos que el Señor bendiga nuestras decisiones y queremos que el Señor se manifieste en todos los entornos de nuestra vida cuando Él es un accesorio en nuestra vida. Él no es quien manda. Él no es quien reina con poder en nuestro corazón. Él es un consejero. Señor, ¿tú qué piensas de? Suponiendo. No. Voy a consultar una segunda opinión. ¿Me siguen? Así es como los cristianos nos estamos acostumbrando a vivir. Es la característica de la llamada cristiandad en nuestros días. Unos que hablan de Dios, unos que anhelan, y puede ser muy genuinamente. Anhelamos la bendición de Dios, pero donde Dios no gobierna, donde Dios no es el centro. Queremos desarrollar una vida que incluye a Dios, pero donde Dios no es fundamental. Es una buena parte, pero no lo es todo. ¿Qué semejanza con alguna carta que aparece en Apocalipsis, cierto? A cierto lugar llamado la Odisea. Una iglesia satisfecha consigo misma. Oh, aquí tenemos de todo, ¿no? ¿Qué necesita? Se lo tenemos. Cristo, sí, claro, por ahí anda, pero lo que necesite, llámenos. ¿Y qué les dice el Señor? Desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, no tienen nada. A mí la verdad eso me da como miedo. A mí me da como cierto escalofrío encontrarme en una situación en la que parezca tan satisfecho con mi vida espiritual y el Señor diciéndome, oh, un momento, joven, esa no es tu condición. ¿Cómo la iglesia ha de marcar la diferencia en el mundo si Cristo no es la piedra angular que debe ser? Si Él es un invitado más, pero no es el centro de nuestra reunión. Y podríamos leer Apocalipsis, pero quisiera avanzar, hermanos, porque es ahí, unidos con lo que estamos hablando, unidos con lo que hemos estado hablando acerca de las prioridades y la adoración, hermanos, es allí donde se revela qué es importante para la vida del individuo y qué es importante para la vida de la iglesia. Nuestras prioridades dicen qué lugar tiene Cristo en mi vida. Es importante, pero hay áreas donde, espérate, yo sigo ahí tomando decisiones. O definitivamente todo, hermanos, en nuestra vida está regido por la voluntad de Dios. ¿Qué tal que el Señor nos diga, ¿ves tus prioridades? Por eso es que estás como estás. Hermanos, y de verdad se lo digo con temor. Porque seguramente en la mía hay cosas que todavía no están por completo como deben estar. Pero es en esa dirección, hermanos, en la que el Señor nos llama a vivir. Es en esa dirección en la que el Señor está llamando a su pueblo.
Cuando miramos a nuestro Salvador, ¿qué vemos? A alguien que confiaba en su propia mano, alguien que hablaba de Dios, pero que no se parecía a Dios como los fariseos y los escribas de su época. ¿Ese es el Cristo que nosotros vemos en las Escrituras? O encontramos uno que dice, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Uno que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dice momentos antes del sufrimiento más agudo que ha sufrido un ser humano. Es uno que dice, porque aquel que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. En todos los aspectos de la vida de Cristo vemos a un hombre profundamente ligado a su Padre Celestial, viviendo para hacer la voluntad de su Padre. Pueden leer Juan 17 si quieren, los primeros 10 versículos. No tenemos tiempo, donde él ora y dice, Padre, glorifica. No es él el Hijo de Dios, no es él quien creó todas las cosas. Padre, glorifica a tu Hijo. Padre, he hecho lo que tú me entregaste para hacer. Les he enseñado lo que tú querías que les enseñara. Los he guardado como tú querías que los guardara. No lo vemos a él diciendo, hice lo mejor que pude y hagámosle. No, Padre, aquí estoy y he cumplido por completo tus propósitos. Y ese es el ejemplo que nos ha sido dado para seguir pisadas. Pero el texto, hermanos, sigue diciendo otra cosa que nos muestra el texto. Es que las dificultades que el pueblo estaba experimentando no eran circunstanciales. Es decir, el problema no son las circunstancias en las que estaban. Y de hecho, aunque sí estaban en un problema, sí estaban en una situación difícil, lo que necesitaban revisar y examinar ni siquiera era eso. Es decir, volviendo al relato como tal, el tema no es que no llueve. Si me explico, el tema no es que la tierra está como árida, el tema es que bien, acá estamos trabajando y trabajando y esta tierra es mala tierra, aquí no podemos sembrar, cojamos otro pedazo. Ese no es el problema, aunque era un problema, ¿sí me hago entender? O sea, es un problema que tú trabajes en un campo y no te dé nada, es una dificultad. Pero el Señor les dice, están mirando al sitio equivocado. Recordemos que se estaban esforzando mucho y no lograban nada. Y el Señor les dice, los problemas que enfrentan en el mundo material tienen su origen en el mundo espiritual. El problema no es que no haya lluvia, el problema no es que la tierra produzca, el problema es la soberbia de su corazón. El problema es que me han abandonado. El problema es que no quieren someterse a mi voluntad, la rebeldía de su corazón. Y el Señor ya lo había previsto tiempo antes en Levítico, el Señor lo advirtió. Levíticos 26, 19 y 20, Deuteronomio 11, 17 y Deuteronomio 28, 23 expresan lo mismo. Les leo en resumen. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes a causa de su desobediencia y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. ¿Qué es lo que está pasando en Ageo? El Señor cerró los cielos y el Señor hizo de la tierra un bloque de hierro donde no producirían ninguna bendición. Ahora, es bien interesante en medio de todo esto, aunque no es el punto central, pero es bien interesante que la tierra, el cielo, las cosas inanimadas parecen ser más obedientes a la voz de Dios que el pueblo mismo. Yo llamé a la sequía y se secó todo. Yo llamé a mi pueblo y no quieren venir. Qué contraste, ¿no? Una lección de esto, hermanos, es que cuidemos nuestro propio corazón de tener actitudes semejantes. ¿En qué sentido? Somos muy dados muchas veces a juzgar las situaciones por sí mismas
Es decir, es que mira a fulano cómo es y por eso que siempre peleo con él. Hermano, es que todo se ha vuelto contra mí. El universo me está persiguiendo. Por lo que el Señor dice aquí, hermano, nosotros somos llamados a reflexionar por si las dificultades que estamos experimentando puedan ser fruto de la rebeldía de nuestro corazón. Porque nos quedamos es con es que mira eso que pasó y yo no sé qué. Debemos ser sencillos delante del Señor y mirar adentro y de pronto decir, ¿será que ese problema ha venido de mi propio corazón? ¿Será que las dificultades que estoy atravesando, la miseria en la que estoy viviendo, realmente es un asunto fortuito o estoy cosechando lo que en mi corazón hay? No siempre es así, no me malentiendan, no estoy diciendo que todas las situaciones son así, pero hermanos, muchas sí, muchas sí. Y no puedo evitar pensar en nuestro hermano Alfonso en estos días que vino, que nos habló acerca de los conflictos, porque él decía, y yo creo que todos lo sabemos, yo creo que no fue nuevo para nosotros, pero todos quedamos choqueados, ¿no? Todos quedamos como, uy, hermano, él lo puso así, que los conflictos comienzan ¿dónde? Aquí. Y adivinen cuál es el último lugar al cual miramos cuando hay un conflicto. Aquí. Decía, creo que fue Olmey en estos días, queremos sacar la paja del otro con, iba a ponerme muy costeño, pero con un palo bien grande en el ojo nuestro. Queremos sacar la pelucita aquella y tenemos una tranca gigantesca en nuestro propio ojo. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo a que cuando las dificultades se presentan, tengamos un sentido de advertencia, porque muchas veces es Dios obrando a través de ellas para que volvamos a Él. Es Dios llevándonos a un estado porque no hemos querido escuchar su voz tranquilamente. Entonces el Señor dice, bueno, vas a tener que padecer esto a ver si de pronto prestas atención a lo que está pasando en tu propio corazón. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, ser sensibles ante la voz de Dios? Y cuando digo esto, hermanos, quiero que tengamos también presente la misericordia del Señor con nosotros. Porque ¿qué es lo que está buscando Dios? ¿Hacernos sentir mal? ¿Dios se está acaso vengando con nosotros? No me prestan atención. Toma para que aprendas. ¿Es esa la actitud de Dios? ¿Quién quiere Dios que sea bendecido en el proceso? ¿Nosotros? Y cuando así lo hace, ¿quién es glorificado? Él. Qué magnífico, hermanos. Ver las misericordias de Dios tocando nuestra puerta todos los días. Hay un nuevo día, la misericordia del Señor. Amén. Pero hermanos, cuando estemos en la miseria de nuestro propio corazón, también digamos gracias Dios por tus misericordias. Me arrepiento y vuelvo a ti. Esa no parece misericordia de Dios. Pero aquí el relato nos los deja ver. Miren, o sea, están pasándola mal. Y yo traje todo lo bueno. ¿Qué pasa? Reflexionen. Tengo todo para que disfruten porque siguen padeciendo. El objeto no es ni apocar ni martirizar al pueblo. Es enseñarle dónde está su verdadero bien. Y no es en lo que Dios da. Es en el que otorga. Lo que sea que otorgue. ¿Qué vemos cuando vemos a nuestro Salvador? A nuestro Señor.
¿Le vemos a él contrariado por las circunstancias? ¿Lo vemos a él culpando todo lo que pasa a su alrededor? ¿O vemos al Señor siempre con el norte claro? Esto que pasa es porque las Escrituras lo habían predicho. Esto que está sucediendo no es porque ay, de pronto a la gente no le gustó lo que... No, esto es el propósito de Dios. Aún, una vez más, en los momentos de su muerte, ay, ¿cómo contentamos a los fariseos? Pedro nos dice, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios suceden estas cosas. Por eso Cristo firmemente fue a la cruz. Dice la Escritura, Él afirmó su rostro, ya llegados los días, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que iba. Él sabía que vino a esta tierra. No le vemos contrariado. La obediencia perfecta de Cristo hacía que las circunstancias a su alrededor fueran una expresión de los propósitos de Dios. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Porque si ese es el ejemplo que nos ha sido dado, hermanos, las circunstancias en que vivimos deben ser testigos de nuestra obediencia a Cristo. Y eso no quiere decir que todo va a salir como queremos que salga, porque, bueno, en el plan de Dios tenían que entregar a Cristo, ¿no? Pero no quiere decir que las cosas van a ser fáciles, no quiere decir que no van a haber dificultades, pero es muy distinto padecer por la rebeldía de nuestro corazón, como dice el apóstol Pedro, que padecer conforme a la voluntad de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Y una tiene bendición, la otra tiene reprensión. No es inocua, no es que no pasa nada, no, la otra tiene reprensión. Hermanos, termino. Hoy quiero salir de este versículo 11, hermanos. Les robo 5 minutos. En el versículo 11, una vez más dice, llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes. Esta palabra que aparece aquí, la sequía, o llamé a la desolación, como aparece en algunos textos, es la misma palabra que aparece en el versículo 4 y el versículo 9, cuando el Señor dice, mi casa está desierta. Bueno, no es la misma, vienen de la misma raíz, cambian las vocales, pero la estructura de la palabra es la misma. Y hay una lección importante aquí, es un juego de palabras en hebreo. ¿Sí saben que es un juego de palabras? No. Uno usa palabras que son muy parecidas para hacer un contraste o marcar una diferencia. El Señor les está diciendo, así como ustedes desolaron mi casa, yo los he desolado a ustedes. Así como ustedes abandonaron mi casa, yo he abandonado la tierra por su causa. Así como ustedes dejaron que mi casa estuviese desierta, yo los he entregado al desierto. Qué ironía, ¿cierto? Pero hermanos, qué llamado tan fuerte del Señor. ¿Qué manera de encerrar esas palabras en el versículo 5 y en el versículo 7? Consideren bien sus caminos. Porque es por vuestra causa, sí, pero yo soy el que lo está haciendo. Hablamos de la misericordia de Dios. Hermanos, no podemos olvidar la justicia de Dios. Él no es un Dios alcahueta. Es misericordia y paciente, y nosotros lo hemos tenido por cómplice, pero no lo es. No lo es. El hecho de que hayamos perseverado hasta aquí en la rebeldía de nuestro corazón no quiere decir que a Dios no le importe. Quiere decir que Él está teniendo paciencia. Pero hermanos, el juicio del Señor no tarda. Y es por eso la urgencia del Evangelio, porque los hombres
parecen no comprender lo terrible que es presentarse delante de Dios como juez, a dar cuenta por cada uno de sus actos, por cada una de sus obras, que solo le merecen la condenación. Qué día terrible será. Pero la Escritura dice que es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por su casa, porque la santidad conviene a su nombre, es propia a su nombre. Hermanos, que esto nos estimule a volvernos de aquello que pueda haber en nuestro corazón en lo que estamos siendo rebeldes contra él. Abraham dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Hermanos, él hará justicia. Y la Escritura dice que los que están cerca de él, los que aman su nombre, claman por justicia. Y me encontré en una situación bastante compleja. Porque la ausencia de clamor por la justicia de Dios es porque yo no quiero salir perjudicado. Es porque yo soy el primero al que la justicia de Dios se va a llevar por delante. Entonces, Señor, paciencia, paciencia. No, hermanos, los que están cerca de él claman por justicia. En consecuencia, nuestras vidas, las del pueblo de Dios, deben andar en justicia. ¿Cuánto vale para nosotros, hermanos, el haber sido justificados en Cristo? Porque la expresión de la justicia en la vida del creyente no es más que el resultado de la influencia de la justicia de Cristo en nuestra vida. Necesitamos atesorar a nuestro Señor. De otra manera, nuestras prioridades nunca van a estar en orden. Que el Señor nos ayude. Padre, una vez más, agradecemos por tu palabra para con nosotros, por tus muchas misericordias, pero también porque eres un Dios justo, Señor. Agradecemos, Padre, que ante la desatención, la necedad de nuestro propio corazón, tú insistentemente nos llamas a meditar en nuestros caminos, a que no culpemos personas, cosas, circunstancias, sino que revisemos primero nuestro corazón delante de ti. No sea que allí esté la raíz de la aridez en la que estamos viviendo. Oh Padre, que seamos fructíferos, como es tu deseo. Que la cercanía con Cristo, que la comunión con Él, que la dependencia de ti produzca fruto abundante y permanente para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, no tenemos otro lugar donde ir. Y guíanos por medio de tu Espíritu para hacer siempre tu voluntad. Que podamos venir a tu presencia, Señor, y escuchar de ti todo aquello en que necesitamos ser cambiados, que necesitamos reorganizar nuestras prioridades para vivir para tu gloria. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias por aquel que entregó su vida por nosotros. En su nombre, Señor, nos encomendamos a ti. Amén. Hermanos 6:30.